Hola gente, ¿cómo están? Aquí Hellboy 117 en un video que empezamos a hacer nosotros y que pensamos que podría ser una sección interesante para el canal, que será videos variados, subiremos algunos videoblogs, cosas parecidas y bueno, el tema de hoy es el siguiente. Sí, gente, como podrán ver, vamos a hablar de los profesores, claro, esos profesores que tuvimos desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, esos profesores que nos alegraron la vida y que también a su vez nos torturaron, porque claro, quien nunca tuvo un profesor que de repente cuando ibas entrando te quedara viendo como la manera de la imagen, que vas entrando tranquilamente y te diga, ¿y la tarea? Claro, por supuesto, son profesores que trauman, pero también son los profesores que nos enseñan más, así que veamos. Empezaremos con el típico profesor que sería este. Como pueden ver en esta imagen es parecido, que podría ser el lema de que cuando estás hablando con el profesor, él te diga o te reclame alguna cosa y tú simplemente te enojes y le eches bronca. Aquí podemos ver que, por ejemplo, nunca ha faltado el típico alumno que cuando vamos entrando lo vemos y dice la típica imagen de, pero profesor, yo llegué antes que usted, o sea, ¿por qué me regaña? O cosas parecidas. Y esos profesores son normalmente los que te reprueban o si te agarran odio son capaces inclusive de reprobarte, lo cual es una jalada sinceramente, pero así es la vida. Así que veamos. Yo por ejemplo les voy a decir que en mi vida yo he tratado con muchos tipos de profesores, profesores que la mayoría de veces me han caído bien y yo les he agradado y no he tenido problemas con ellos. Pero sin embargo he tenido sobre todo tres problemas con tres profesores que serían uno que sería por ejemplo de inglés, otro que sería también de la materia de matemáticas y otro que podría ser también parecido a lo que era el profesor de ahorita que me está tocando en estos momentos, que serían seguridad de higiene en las telecomunicaciones. Que sí, es un profesor que tuve problemas con él, pero no feos así de, ¿no? Pero sí como que no le agradaba mucho al profe y yo tampoco hice nada para agradarle, así que bueno. Bueno, pero dejando ese tema, algunos de tus profesores pueden ser los siguientes, como por ejemplo, yo en mi profesora de inglés me odiaba sinceramente, a hacer lo que se dice tope, me odiaba, no me podía soportar ver, me corrió de la clase e inclusive cuando me corrió de la clase fue a llamar al subdirector y dijo que yo me había salido de la clase, lo cual era mentira. Pero a mí me sorprendió bastante ver que una profesora te odiara tanto para hasta llegar a mentir, para sinceramente para que te corrieran de la escuela, algo que yo no entiendo. Y se preguntarán, pero Hellboy, ¿por qué te odiaba esta profesora tanto? ¿O qué le habías hecho? Pues simplemente les diré que me odiaba por el simple hecho de que yo y unos amigos luego en su clase la tomábamos bastante ligera. A lo que me refiero es que casi no le tomamos atención a la profesora. Nosotros estábamos en nuestro rollo. A veces le trabajábamos, a veces no. El chiste era que siempre lográbamos pasar la materia y eso es lo que más le molestaba a ella. Por ejemplo, recuerdo que al final de todo, el último, el último ya parcial, nos dijo a nosotros, por ejemplo a mí y a unos amigos nos dijo que si ya no entrábamos a su clase más, nos sacaba con 10. Así de seguro. O sea, el chiste era ya no vernos más. Y claro, nosotros como buen alumno dijimos, claro, ya no venimos. Y sí, dejamos de ir a su clase y nos sacó 10. Para que vean, o sea, lo que es una profesora que te odia bastante para que no tener que verte, lo cual se nos hace divertido. Bueno, otro profesor que podría ser, por ejemplo, que nos hizo divertidos y que también hasta acabo de contar, es como el profesor de seguridad e higiene en las telecomunicaciones, que yo les diré que luego cuando trabajábamos o desarrollamos un tema, luego, como nos dejaba hacer proyectos y cosas parecidas, luego se enojaba con nosotros y nos decía que estaba mal esto, que estaba mal el otro. O, por ejemplo, nosotros también por desastrosos, desmadrosos, luego hacíamos las cosas muy al aventón. Y lo que nos molestaba era el profe que luego decía, es que esto está mal, esto está mal. Y sí, tenía razón, pero a veces no, porque como decía que siempre estábamos desmadrosos, pensaba que todo nuestro trabajo estaba mal y nos hacía repetir por completo, hasta tres veces, y algo que te desespera, porque dices, una vez, digo, meto la pata, está bien, pero ya así, así que nos la repitan varias veces, ya yo digo, ahí esos profesores son los que más te fastidian. Y por ejemplo, otra cosa que podríamos utilizar es mi profesor que tuve de... ¿De qué profesor podríamos hablar? Ah, ya sé cuál. Ahora vamos a hablar de unos profesores que me cayeron bien, por ejemplo mi profesor de historia, que sinceramente yo soy fan de la historia, yo todo lo que tiene que ver con ciencias, historia, las adoro, yo tengo eso. Y por ejemplo, yo la carrera que pensaba más desarrollarme era telecomunicaciones, claro. No por la reforma y nada de eso, porque yo sinceramente como estudiante pienso que es una porquería la reforma.
Pero tenemos que aguantarnos a lo que dice el gobierno, ¿verdad? Claro, claro. Hay que quejarnos y es lo que nos toca. Bueno, como les decía, mi profesor de historia a mí me agradaba mucho porque el profesor, antes de todo, lo que te hacía era probarte sobre todo con exámenes orales, lo cual te decía un día, estudien de tal página y al otro día, bueno, hoy les toca examen oral. El que no estudió, ni modo. Y sí, nos hacía exámenes. Y algunas preguntas a veces eran difíciles, tienes que acordarte de todo. Y yo no les negaré, yo como chico bueno, sinceramente, yo sí estudiaba bueno, yo por ejemplo, como les dije, historia, yo soy unido, yo soy fan de la historia, me encanta y no se me hace difícil, me aprendía las cosas normalmente. Y por ejemplo, un dato que yo tuve interesante para aprender bien historia y que me agradara fue, por ejemplo, los Age of Empires o Age of Mythologies o no sé, esos juegos así de estrategia militar y cosas así de antigüedad fueron las que me ayudaron mucho, mucho a amar la historia. Y ¿qué les digo? Eso me ayudó a mí y por ejemplo con esos profesores yo no tuve ningún problema y con ese profesor en especial porque ya que me aprendía casi todo rápidamente y me hacía los exámenes normalmente los sacaba con 10 9 me decía que era un amor, o sea, el profesor me quería porque decía que era de sus mejores estudiantes e inclusive me llevó a olimpiadas de historia y todas esas cosas que sinceramente yo no les voy a negar, yo a veces decía que para qué o cosas así, pero me agradaba y decía, ¿por qué no? O sea, vamos a ayudar, o sea, vamos a hacer la buena hora del día. Y por ejemplo, otro profesor que tuve, mi profesora de biología, que miren, un besote sinceramente, porque esa profesora era la ley para mí, sinceramente. ¿Por qué dirán? Porque bueno, una vez me metí en problemas, en la secundaria, claro, como buen niño, te metes en problemas y la profesora llegó a rescatarme. Para que vean. Y lo más gracioso de todo es que esta profesora era de las más estrictas. Sí, y sinceramente en la escuela era denominada como la maestra que era la que más te metía en problemas, pero conmigo era todo lo contrario, la profesora me ayudaba, me decía cosas y por ejemplo en los exámenes yo, su materia, no les voy a negar, la saqué con 10 cerrado, no bajé del 10 con ella, por lo mismo a mí, como les dije, ciencias las adoro, adoro también lo que es historia y también lo que sería la electrónica. Y yo, sinceramente, con la profesora nunca fui mal, nunca le contesté ni nada parecido. Bueno, al parecer, ahorita, o la última vez que tuve que ir a jugar a mi escuela, me tengo a escuela, tuve que ir a revisar algunas cosas, tuve que ir a ver ahí a mis familiares, unas cosillas por allá. Y cuando vi a mi profesora me saludó, platiqué con ella y sí, alcancé a ver que inclusive en una clase le dijo a sus alumnos que hubiera deseado que hubiera más como yo, que si estudiáramos, que si hiciéramos algo que yo sinceramente sentí tanto feo, porque dije, qué mala onda decirles a sus alumnos, pero también buen plan, que digo, o sea, habla bien de mí, o sea, no habla mal como otros de mis compañeros, que sí los odiaba también, por ejemplo, un amigo, que no voy a decir su nombre, pero lo odiaba bastante, no lo aguantaba, pero gracias a mí, yo lo ayudé a pasar, sinceramente, yo luego en los exámenes sí le pasaba las respuestas porque decía, ¿estás bruto? ¿Qué te pasa? O cosas así parecidas, yo le decía, ay, no, de veras que no tienes remedio, pero se apuntarán ustedes también, como acabo de decir. Le pasaba las respuestas, a veces, pero también por una simple razón, porque él me ayudaba con otra profesora que también no sé si me odiaba, le caía gordo, no sé, sinceramente, que era mi profesora de español, que, ay, de veras que créanme, ustedes si lo hubieran tratado, lo odiarían también, sinceramente. Porque se preguntarán por lo mismo, de que imagínense, están en una clase tranquilamente, pasando el rato, están en su clase de español tranquilamente, y de repente llega la profesora y les dice, vamos a hacer tales proyectos para calificación. Está bien, ¿no? Vamos a trabajar, chido. Entrega los proyectos y te dice la maestra, no, está mal. ¿Pero por qué? Porque no era con Arial 12, era con Arial 11. ¿En serio? ¿En serio? O sea, ustedes díganme, ¿no te van a aceptar un trabajo por simplemente por no traer un numerito de más? O sea, así de manchada la maestra conmigo. No me aceptaba los trabajos luego. Era bastante odioso. Y sinceramente, sí. Y como pueden ver, mi personaje. Yo quisiera haber hecho esto, sinceramente, llegar y decirle a maestra, ¡ah! Pero no se podía, sinceramente, no se puede. Es cosas de la vida. Pero gracias a mi amigo me ayudó porque como la maestra lo amaba a él y trabajaba mucho con él, pues la maestra se tenía que aguantar y la misma calificación nos tenía que poner a los dos. Lo cual luego también afectaba a mi amigo porque luego los trabajos eran de 10 trabajamos para 10 y la maestra nos sacaba 8 algo que nos desesperaba mucho porque decíamos que poca, pero ni modo, hacia la vida. Bueno, otro típico profesor que podemos encontrar también, por ejemplo, puede ser ese profesor que nos cuenta su vida. Sí, el profesor que sinceramente se siente y nos dice, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar a hablar. Y de repente, cuando empezaban a trabajar, les decía, yo recuerdo que cuando tenía su edad, o nos empezaba a contar anécdotas de su vida que muchas veces son divertidas, porque sinceramente muchos dirán, ay, no, es que eso es aburrido. Y puede que sí, pero si muchas veces se toman por ejemplo, el tiempo para escuchar a sus profesores, pueden ver que es divertido. Y por ejemplo,
Yo con un profesor que tuve que era mi profesor de dibujo técnico, me agradaba bastante que luego nos hablara porque como era buena onda y le hacíamos caso, pues era genial, sinceramente decías, jajaja, te burlabas porque decías, son anécdotas divertidas y a la vez, ¿cómo se podría decir? Te hacían pasar el rato y mientras trabajabas y te hablabas bien con él, te terminabas haciendo su amigo y esa es también una manera de, bueno, de no de sacar 10 pero sí por lo menos de tener una ayuda más extra, de poder decirle, no, profesor, dígame que cómo puedo estudiar para el examen o cosas parecidas. Que yo les recomiendo que hagan eso, sinceramente, estudien, no sean burros, porque como pueden ver ya México está decaído y sinceramente no estudiar o cosas así por gusto, sinceramente, porque no puedan, sino por gusto, no querer estudiar, se me hace a mí una técnica poco agradable, sinceramente. Yo preferiría estudiar, sinceramente, antes de ser un nini, porque imagínense que harán en su futuro, quedarían como vagos o qué harían. No creo que tengan la suerte de sacarse la lotería, el super loto que nada más, no es cierto como creen. Pero sinceramente yo sí les recomiendo que estudien. Pero bueno, siguiendo con el tema de los profesores, otro profesor que siempre pueden encontrar es el profesor troll, que es ese profesor que a mí sinceramente me ha dado más risa y que a veces también llegamos a odiar. ¿Por qué? Porque imagínense que cuando usted le hablas al profesor y todo, luego de repente te chorea o te termina albureando o cosas parecidas y tú no lo puedes alburear y es divertido que dices, maldición, yo no le puedo hacer nada al profe, pero él sí te lo puede hacer a ti. Y sinceramente yo lo considero algo bastante divertido. Porque, por ejemplo, a un amigo una vez, ahorita acordándome las anécdotas de Hellboy, ahí, bueno, tampoco. Bueno, me acuerdo que esa vez el profesor, bueno, mi amigo, lo hizo enojar al profesor tantito. El profesor estaba bastante enojado y mi amigo se estaba casi burlando de en su cara. Así que nuestro profesor dijo, ya vete a hacer pucheros a otro lado, por favor. Ya no quiero molestarme contigo. Y cuando mi amigo como que se enojó y como que se vio una cara enojado, fue cuando nuestro profesor le dijo, ay, sí, sí, no te tengo miedo. Pero enfrente de todos, sinceramente todo el mundo se empezó a reír, yo también, no lo negaré. Y mi amigo sí se fue enojado y dijo, maldito profesor, pero también mi amigo también estaba pasando esto con el profe, así que era buena venganza. Pero yo sinceramente pienso que esos profesores son los geniales porque son los que te sacan una risa. Y como el profesor era chido también en buen plan, o sea, no era mala onda, era genial. Así que no le veo ningún problema. Por ejemplo, otro profesor que también queremos hablar era de esos profesores que, por ejemplo, te engañes tanto con ellos a que los consideras una madre, un padre, un segundo o segunda madre. Yo, por ejemplo, no hasta ahorita no he conocido a ninguno, no he tenido la suerte de ver uno, pero sinceramente, como hemos visto y como me han dejado en los comentarios, algunas que otras veces ahí me han contado que sí, que es un profesor que les agrada mucho, que los apoya, que algunas veces está bien para ustedes. Y yo digo, bueno, ese tipo de profesores me agradaría verlos en algún momento. Quisiera llevarme bien con uno, así hasta el grado de así de llevarme así de considerarlo un segundo padre o cosas parecidas. Pero también hay que tener sus límites, por supuesto, porque también no existe el profesor que siempre y siempre es masculino, que está viéndole el trasero a las chicas, a las dos compañeras. Muchas veces esto se le considera pedofilia o cosas parecidas, pero al final de cuentas cuando terminamos descubriendo en verdad no la estaba viendo a ella. ¿A quién veía? Sinceramente, estaba viendo a la otra profesora que también, hay que admitirlo, en las secundarias, en las prepas, siempre que llega una practicante y está bonita la profesora, o está agradable, es bella, nunca faltan los pervertidos que hacen lo mismo para sentarse junto a ella. Y yo en tercero de secundaria, si recuerdo bien, había una profesora de ahí chiquillo. Había una profesora que era bastante hermosa, sinceramente, y era agradable, pero muchos de mis compañeros eran unos pervertidos con ella. Solamente hacían cosas o intentaban hacer todo para quedarse contra ella, lo cual ella, por supuesto, nunca permitió. Siempre los mandaba a un lado. Pero yo, por ejemplo, con ella me llevaba bien por lo mismo, porque yo no buscaba nada de cosas así. Yo simplemente quería aprender con ella lo que pudiera, sobre todo porque ya venía el examen, que como pueden ver, unos exámenes para la prepa, y sinceramente yo necesitaba estudiar bastante y dije, no puedo dedicarme a tonterías, tengo que dedicarme a lo importante. Y por eso le terminé agradando a la profesora, e inclusive me dijo que si quería yo le podía dar clases particulares, algo que yo sinceramente me quedé fascinado, porque dije, así puedo aprender mejor, ya no tengo que estar tratando con pervertidos y cosas parecidas. Pero bueno, hasta aquí el videoblog de hoy. Esperamos que les agrade. Trasero del Mal y yo habíamos pensado que íbamos a subir los viernes, pero preferiblemente creemos que mejor serían los martes. Sí, los martes mejor, sobre todo por el horario. Pensamos que mejor serían los martes. Ya hemos hablado un poco, hemos visto las cosas. Y bueno, esperemos a que el videoblog de hoy les haya gustado. Ya saben, comenten si quieren que hablamos de algún tema en específico. Háganos preguntas. Suscríbanse, un like, ya saben, un gran apoyo. Muchas gracias a ustedes por ver este video. Hasta luego, se despide Hellboy. Bye.